nuestra misa del 26º domingo del tiempo ordinario. Rezamos por todas las intenciones que nos han llegado, por nuestra comunidad religiosa, parroquial y educativa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, vamos a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, y pedimos perdón a Dios nuestro Padre. En ti creemos cuando nos apartamos de la justicia y cometemos el mal. Señor, ten piedad de nosotros. A ti recurrimos cuando no permanecemos unidos en la caridad. Cristo, ten piedad de nosotros. En ti confiamos cuando negamos con nuestras acciones lo que afirmamos con las palabras. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifiesta tu poder, sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que, deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes, sino el mío, el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti
todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios que acabamos de escuchar en este 26º domingo del tiempo ordinario. Tener un mismo sentir en Cristo viene a ser un poco el eslogan, el anuncio querigmático que engloba todas las lecturas que acabamos de escuchar. Y tenemos la primera lectura del libro de Ezequiel, capítulo 18. Debemos de ubicarnos y debemos de conocer que Ezequiel es el profeta del exilio. Él está junto al pueblo y ayuda a entender la voluntad de Dios en un momento particular y sobre todo de desánimo. Y el pueblo, por un lado, dejó de poseer una especie de fatalismo. Imagina el pueblo que está pagando una deuda que no cometió por graves faltas cometidos por los antepasados. Lejos del templo, por un lado, lejos de sus ritos, de sus costumbres. Y esto viene a ser el resultado o el fruto de las injusticias que
que han cometido los líderes religiosos y políticos de aquel entonces. Y tenemos dos actitudes de Dios. Por un lado, Dios no quiere que el injusto muera o se pierda, sino que se convierta de sus malas acciones y que viva, porque Dios no siente placer de la muerte de sus hijos. Siendo el Dios de la vida, quiere que todos tengamos vida. Por otro lado, en segundo lugar, Dios no es injusto, porque ofrece al pueblo la posibilidad de un cambio. Ofrece al pueblo el retractarse, de entrar en sí mismo, de hacer una introspección, un nuevo camino, una nueva esperanza, porque Dios ofrece su misericordia y su amor y su perdón. Entonces, la condición es que basta que el exiliado, que el pecador descubra sus errores, que cambie su vida y con certeza Dios está ahí presente, arrepintiéndose de sus crímenes, evidentemente, y con certeza entonces va a vivir. Dios nos llama a nosotros también a un cambio de mentalidad y un cambio de vida en este tiempo. Dios quiere una comunidad de personas que sea responsable, y yo diría que no hace falta que seamos perfectos. Basta que tengamos conciencia de nuestras limitaciones y que no acusemos a Dios de nuestra falta de responsabilidad. Lo que debemos de hacer nosotros, Dios no va a hacer por nosotros. Entonces ahí está un poco el tema. Y tenemos el Evangelio de San Mateo capítulo 21. Lo bueno es que nosotros nos ubiquemos en el contexto histórico del pasaje del Evangelio. Jesús se encuentra en Jerusalén, Jesús se encuentra en el templo, y debemos de saber que el templo siempre ha sido el centro del poder político, económico, ideológico de aquella época. Entonces, Jesús cuenta en ese lugar la parábola de los dos hijos. Hubo una confrontación y conflicto entre el maestro de la justicia y los promotores de una sociedad injusta o que esté llevando paulatinamente a la cultura de la muerte. Los jefes de los sacerdotes han representado siempre el poder religioso e ideológico, y los ancianos del pueblo siempre han representado el poder económico. Ahora, para nuestra reflexión, el hijo mayor, que tiene un carácter así impulsivo, reacciona con un no quiero. Le respondió a su padre cuando su papá ha invitado a él para trabajar en la viña, para trabajar en la chacra, para trabajar en el campo. Inmediatamente reacciona y dice, no iré. Pero sin embargo, la procesión va por dentro, decimos nosotros. Él reflexiona, piensa, yo estoy con mi papá, él me pide para que lo ayude a trabajar. Entonces, aquel que dijo no, de repente se fue y trabajó con gusto y con alegría, porque tenía que ayudar a su papá, y eso es lo mínimo que uno puede hacer. Y por otro lado tenemos el hijo menor, es muy caté, no sé cómo voy a traducir, es muy de etiqueta, no es capaz de decir no a su papá. Evidentemente, sí, Señor, sí voy. Sin embargo, él pensó, reflexionó y no se fue. Ahí está la gran diferencia entre el hijo mayor y el hijo menor. El hijo menor seguramente se ha sentido el mimado, aquel que se le da todo. Dice, sí, voy, sin embargo no se fue a trabajar. Es muy ingrato, parece que no tuviera responsabilidad. Entonces, así es. El hijo mayor representa a los pecadores y marginados. En primer lugar, quienes aceptan el mensaje de Jesús.
son capaces de cambiar de vida, son capaces de decir sí al Señor y se comprometen todavía con el reino. Jesús entonces dice, ¿qué les parece? Y debemos de ubicarnos en la mentalidad en la época de Jesús y en el Antiguo Testamento. Todo Israel se ha considerado hijo de Dios y la élite, aquellos que se creen tener seguridad porque creen en Dios, se creen los que son más puros, los que son más leales, aquellos que más limpian las manos, y ellos piensan que aquellos que son injustos, aquellos que son pecadores, aquellos que están ahí nomás, son excluidos del pueblo. Inclusive hay una palabra clave para ellos: piensan que son los malditos de Dios, porque son pecadores o impuros. Sin embargo, ahí está la gran misericordia, el gran amor que Dios ofrece a los pecadores para que cambie de vida, que se reintegre a la comunidad, que no se sientan excluidos, porque Dios ama a todos por igual. Bueno, así nos encontramos en esa situación. También podemos actualizar un poco el Evangelio en el ambiente social, enormes injusticias sociales, crímenes de su alimentación o una ola creciente de drogas, de erotismo, problemas de aborto y tantas otras cosas que no somos capaces de arriba a abajo de defender la vida y la dignidad de la persona. En el ambiente familiar, muy importante, ¿qué nos queda? La familia, nuestra familia, donde ahí nos realizamos, donde ahí podemos compartir, donde ahí podemos dialogar, donde ahí podemos sentirnos amados y podamos sentir. Entonces, en el ambiente de la familia, donde todos podamos ayudarnos como el hijo mayor. Y por último, en el ambiente laboral, en este tiempo especial de pandemia que estamos viviendo, los obreros que gritan, reclaman justicia. Entonces, el mundo capitalista, por otro lado, aquellos que quieren adueñarse del mundo, que se creen los omnipotentes. Entonces aquí está, también nosotros podemos decir, estamos rodeados de aquellos que de palabra son los fidelísimos, aquellos que son los purísimos del pueblo de Dios. Sin embargo, en el momento de la realidad están cargadas de injusticias, de impurezas, de sangre, de violencia, de robo, de coima, de asesinatos. Son aquellos que no son capaces de jugarse por el Señor, por el Dios de la vida. Podemos decir más cosas, pero vamos a pedir al Señor para que podamos vivir intensamente este tiempo de gracia, que podamos ser aquellos servidores capaces de responder sí al Señor, quien nos llama a trabajar en su reino. Que María Santísima interceda por nosotros. Que así sea. Que así sea. Vamos a renovar nuestra fe después de haber reflexionado el mensaje de la palabra de Dios. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención pedimos, guíanos por el camino de tu fidelidad.
Guíanos por el camino de tu fidelidad. Para que las múltiples órdenes y congregaciones religiosas sigan trabajando sin desmayo en la viña del Señor, oremos. Guíanos por el camino de tu fidelidad. Para que se acreciente la armonía y la paz en nuestra sociedad y en el mundo entero, oremos. Guíanos por el camino de tu fidelidad. Para que los que se sienten alejados del Señor adviertan que siempre es posible ser mejor, oremos. Guíanos por el camino de tu fidelidad. Para que nosotros, a pesar de nuestras circunstancias, respondamos al Señor libre y responsablemente, oremos. Guíanos por el camino de tu fidelidad. Envía, Señor, apóstoles santos a tu iglesia. Dios Padre bueno y misericordioso, guíanos por el camino de la fidelidad y escucha nuestras oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. En el momento de ofrecer el sacrificio a toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Señor de toda la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, los cielos y la tierra te aclaman. Santo, santo, santo es el Señor, Señor de toda la tierra. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Gloria, aleluya. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Gloria, aleluya. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
Él mismo, cuando iba entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, a quienes sufragamos en esta misa, de nuestros familiares, amigos y bienhechores, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Aníbal María, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Teniendo presente todas nuestras intenciones, elevemos a Dios nuestro Padre la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados en participar de la cena del Señor. Señor, no no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Llegada la hora del retorno al Padre, sabiendo que iba camino a la cruz, reunió a sus amigos en última cena y les dio su cuerpo, el Señor Jesús. En memoria tuya, Cristo Redentor, vamos a tu mesa en señal de amor. En memoria tuya, Cristo Redentor, vamos a tu mesa en señal de amor. Acuérdate, Señor, de la palabra que diste a tu servidor. Ella me infunde esperanza y consuelo en mi dolor. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos en la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Nuestra Santa Misa hemos terminado. En el nombre del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Nuestra Señora del Carmen, Ruega por nosotros. San Aníbal María, Ruega por nosotros. envía, Señor. Apóstoles santos a tu iglesia. Buen domingo y muy buena semana para todos. Gracias. Gracias.